Eso, muchachos, el tema de hoy vamos a salirnos un poco de esa temática de mezclas químicas y de mezclas de componentes para entrar a tocar en estas dos sesiones que nos quedan, la de hoy y mañana, un poco de biología básica, ¿listo? Entonces traje a colación este tema del día de hoy, que consiste en los sentidos y su función. Muchos sabemos cuáles son los sentidos, pero algunas veces no vemos fácil cómo funcionan o para qué sirve cada uno de ellos. Entonces, vamos a evaluar. Lo primero que tenemos que definir es qué son los sentidos y para ello nos tenemos que ir a desarrollar el concepto de órganos sensoriales, ¿listo? Entonces, los órganos sensoriales son todos aquellos órganos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que nos permiten a nosotros relacionarnos con nuestro entorno y sentir los cambios que hay en el exterior, ¿listo? Es decir, nos avisan de qué está pasando afuera, ya sea por aquí tenemos los que nosotros comúnmente ya conocemos, que son la vista que nos permite ver, nos permite observar y tener imágenes de nuestro entorno, lo que nos favorece para poder determinar los espacios y todo. Además de eso tenemos el oído. ¿Para qué sirve el oído? Nos informa de alteraciones sonoras en nuestro entorno. Finalmente tenemos el tacto, que nos permite principalmente dos cosas. La primera es sentir la cercanía de alguna superficie a nuestro cuerpo, y otra es que el tacto también es un aviso muy importante porque es un órgano que nos permite sentir dolor. ¿Listo? Y es una respuesta inmediata de nuestro organismo en modo de defensa a algún ataque. Permítanme un momento. A ver, ¿qué es la joda? Listo, ya cerré la ventana que los perritos estaban desesperados. Entonces íbamos en el tacto. El tacto me permite a mí informarle al organismo de que está sufriendo algún daño y es un detonante del dolor. ¿Listo? Tenemos finalmente el olfato. El olfato a mí que me permite determinar cambios en la composición, en los aromas, en mi entorno. Me permite sensar el gas que tengo alrededor para determinar algún aroma. Y por último tenemos el sentido del gusto. ¿Qué me permite? Me permite sentir los sabores que estoy ingresando a través de mi boca a mi organismo. ¿Listo? Todos ellos tienen dos escalas, ¿listo? Las agradables y las desagradables, pues hacia grosso modo. Siempre los avisos que nos dan nuestros sentidos es, eso está muy duro, o está muy feo, o está muy amargo, no se acerque, o eso está muy rico, muy agradable, muy placentero, sabe rico, me gusta el sabor que tiene, me gusta el olor que tiene, es apto para nuestro sistema, ¿listo? Son los mensajes que nos dan los sentidos, con lo que nos permite interactuar los sentidos. En ese mismo orden de ideas, tenemos que yo los puedo catalogar en diferentes tipos de acuerdo a cómo funcionan. Entonces tenemos, el primero de ellos son los mecanorreceptores. ¿Qué quiere decir mecanorreceptores? Que dependen de algo mecánico, dependen de un sistema mecánico para que funcione. Dentro de ellos tenemos el oído y el tacto. ¿Por qué? Porque el tacto, por ejemplo, depende del contacto. Tiene que estar en contacto una superficie con otra para yo sentirla. La vibración está asociada al sonido. El sonido llega aquí, ya veremos en los órganos que están acá adentro, que hay un órgano que vibra y es lo que nos permite sentir el sonido como tal. Además de eso, miren que tenemos la textura, por la podemos asociar con la piel. La presión, aunque no creamos, también la asociamos con el oído. El oído interno, aquí hay un canalcito de aire. Cuando ese canal de aire cambia de presión, yo siento que se me taponan los oídos, o incluso hasta hay personas que sufren de mareo. Esa misma capacidad que tenemos de sentir presión nos permite regular la gravedad mediante el oído como sentido, y tenemos sensaciones de movimiento. ¿Listo? Todo eso lo asociamos a los órganos mecanorreceptores. ¿Listo? Mecano, reciben una señal mecánica del exterior a mi interior. ¿Listo? Los seres humanos tenemos principalmente estos dos que nos dan audio y tacto. ¿Listo? Entonces, tipos de sistemas sensoriales tengo.
mecanorreceptores, y entre los mecanorreceptores tengo el audio o el oído y el tacto. ¿Por qué? Porque dependo de los impulsos mecánicos que vengan de mi exterior. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos los quimiorreceptores. ¿Por qué se llaman quimiorreceptores? Porque dependen de una sustancia química. Es decir, necesito que llegue una sustancia química a ellos o que llegue una sustancia y esa sustancia me detona una serie de impulsos eléctricos e impulsos químicos en la zona. Vemos incluso que es esta parte, tenemos el oído y la nariz y la boca. ¿Listo? Entonces, ustedes para que algo sea de su gusto o algo les llegue a usted a gustar probándolo, tienen que llegar la molécula hasta acá, tienen que probar el alimento. Eso hace que necesitemos que la sustancia química entre en contacto con la boca o entre en contacto con la nariz para generar el olfato. ¿Listo? Y el olfato lo que necesitamos es justamente que esas moléculas aromáticas que están en el entorno lleguen hasta nosotros. Por eso se dice que son quimiorreceptores, reciben moléculas químicas. Entonces, mecanorreceptores, oído y tacto. Quimiorreceptores tenemos el olfato y el gusto. ¿Listo? Porque depende de una sustancia química. ¿Cuál nos hace falta? ¿Cuál es el único que nos hace falta? Nos hace falta... ¿Cuál es? Exactamente, nos falta la vista. Y la vista es un sistema fotorreceptor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de foto estamos hablando de luz. Entonces es un sistema que me permite regular el ingreso de luz y me permite ver cómo interactúa la luz con la materia teniendo yo las imágenes respectivas. Entonces, para ello necesito que haya luz. ¿Listo? Y es el único sentido que nosotros necesitamos de la luz para funcionar. Entonces tenemos, vuelvo a repetir, mecanorreceptores que son oído y tacto que dependen de un estímulo externo, de tocar, de estar en contacto con una superficie o de que se llegue o de que llegue a ellos la vibración y los haga funcionar. ¿Listo? Después de eso tenemos los quimiorreceptores, dependen de una sustancia química y dependemos que la sustancia química llegue desde el entorno hasta nosotros. ¿Listo? Y tenemos dentro de ellos, dentro de los quimiorreceptores, el gusto y el olfato. Y finalmente nos queda el último sentido, que es el sentido de la vista, que lo tenemos asociado con la recepción de luz. ¿Listo? Estos son los sentidos tradicionales. Se han hecho estudios para tratar de extender el tipo de sentidos que podemos percibir y se han determinado otros. Pero cuando ustedes lean en internet van a encontrar que hay 9, 8 sentidos en total, pero nosotros asociamos a los más básicos. ¿Listo? Por ejemplo, hay sentido de movimiento, sentido de las partes del cuerpo y todo, pero esos ya son temas pues derivados de estos. Entonces, con base a eso, nosotros vamos a ver cuál es el funcionamiento de cada uno de esos órganos, de esos sentidos, y vamos a analizar su cuidado o las afectaciones que puede tener. Entonces, los mecanorreceptores, vamos a hablar del órgano más importante. Funciona a través de células sensibles a fuerzas mecánicas, es decir, células que se dañan cuando yo le hago una fuerza o que reaccionan a la fuerza. En este caso, esas células se unen para formar la piel. La piel entonces será el principal órgano que nosotros tenemos para sentir el tacto. ¿Listo? ¿Y de qué depende? De la variación de presiones o la variación de condiciones que haya sobre la piel. Miremos aquí entonces, que hay frío afuera, él entra en contacto con esta sustancia fría y transmite la información de que estamos siendo enfriados. ¿Listo? Acá en este lugar de acá podemos ver una pluma. Entonces, él también transmite la sensación de contacto. Miren aquí, en esta parte vemos una aguja perforar la piel. Entonces, por los nervios que tiene, todos estos son nerviositos, vasos sanguíneos y nervios, ¿listo? Todo esto de acá, vasos sanguíneos y nervios. Entonces, por esa diferenciación que tiene ahí y por esos nervios que tiene, ya puede sentir el dolor. Y eso me lleva a mí aquí una punción, una presión, como en este caso, o incluso una quemadura. Informen inmediatamente la presencia de dolor.
¿Listo? Eso sirve la piel. Entonces vamos a ver. La piel está formada por 3 capas. La primera capa, que es la que está más externa y una de las más delgadas, se llama la epidermis. ¿Listo? La siguiente que se encuentra aquí, permítanme un momento. Hola chicos, listo. Entonces en este caso vamos a tener ahora aquí, estábamos hablando de la segunda etapa, que es una de las más gruesitas que tenemos, va desde donde terminan las células epiteliales hasta donde empieza parte del tejido graso, y esta parte la conocemos como la dermis. ¿Listo? Entonces, finalmente tenemos la capa donde ya nuestra piel entra en contacto con los órganos internos, que es otra capa más delgada que se conoce como la capa subcutánea. ¿Por qué? Porque se encuentra por debajo de todas estas películas, subcutánea, debajo de la cutis o superficie que tenemos ahí. Entonces también ya saben que a la piel yo también la llamo el cutis. Pero principalmente se asocia pues con la piel de la cara, ¿listo? Entonces ya vemos, tenemos tres capas. La primera muy delgadita, la segunda gruesa, la tercera delgada. Entonces, epidermis la primera, dermis la segunda, que es más gruesita, y capa subcutánea, la tercera de ellos, ¿listo? Ahorita sí, continuemos. Entonces, ¿qué problemas o qué enfermedades podemos tener nosotros en la piel? La piel se ve afectada, como su nombre lo indica, por cosas que entran en contacto con ella o que la afectan directamente. Ya vimos los diferentes problemas que puede tener al yo hacerle presión mecánica, quemarlo, chuzarle. Entonces, todo eso me puede causar heridas en primera instancia. Heridas producto del sol tenemos las quemaduras, y producto de pues diferentes procesos genéticos o diferentes procesos invasivos sobre la piel, yo puedo tener cáncer. ¿Listo? Que son como los principales inconvenientes que tiene la piel. Y uno muy común que algunos sufren o sufrimos es la dermatitis, es resequedad de la piel. Pero no una resequedad normal, sino que simplemente la dermatitis también indica una inflamación de la piel, ¿listo? No es solo estar reseco, sino que presenta ronchas e inflamación y piquiña, por así decirlo, o ardor sobre la piel. Eso nos está indicando que una sustancia externa está tratando de afectar nuestro organismo, o que nuestro organismo está sufriendo de procesos de irritación, ¿listo? Ya sea por, algunas veces principalmente por sustancias que entran en contacto con la piel, o en su defecto, resequedad. ¿Listo? Esos son los posibles daños que yo puedo tener sobre la piel. ¿Listo? Cuando se dañan, algunas veces cuando se dañan ciertas partes de la piel, se pierde el sentido del tacto. Por eso usted ve que hay veces cuando usted se quema, o a las personas que se han quemado todo el cuerpo, ellas en algún punto ya dejan de sentir dolor sobre la piel, porque la quemadura las ha aislado totalmente, ha quemado los nervios que están ahí, no pueden sentir dolor, pero lentamente lo va recuperando a medida que la piel va sanando y va fortaleciendo esos nervios, y haciendo que se vuelva más, digamos, recupere su estado inicial. Ahorita sí, entre los mecanorreceptores tenemos otro de ellos. Veamos el sentido del oído. Como tal, es el encargado de recoger las ondas sonoras. Entonces, eso se hace aquí en esta área. Todo este oído es el oído interno, ¿listo? Entonces, todo esto se conoce como pabellón auricular. Ahí nosotros, las ondas que vienen del exterior, ingresan a ese pabellón y empiezan a rebotar, empiezan a propagarse por aquí. Y aquí hay un huesito muy importante, que es un huesito muy pequeño, que se llama el martillo. El martillo lo que hace es que cuando es literalmente es como un martillo, entonces cuando las ondas lo mueven, él empieza a martillar una membrana en el interior de nuestro oído. Entonces, si no hay sonido, está así quietico.
Cuando llega el sonido, él empieza a martillar. Si el sonido es leve, pues martillar leve. Si la onda es muy fuerte, él se mueve más rápido. Y ese martillo, al golpear esa membrana, nos da la capacidad auditiva. Entonces, ¿qué es el sonido? No es más que las ondas moviendo nuestro martillo y haciendo que el pabellón auricular propague esa onda a través del sistema. ¿Listo? Entonces, esa membrana que golpea se llama membrana timpánica. ¿Por qué? Porque queda ubicada en toda esta parte que se llama el tímpano. Entonces, vibra por la presión de las ondas y las vibraciones llegan al oído medio. El oído medio es este que está aquí, todo este pedacito que está aquí. ¿Listo? Este es el oído medio. El oído medio equilibra las presiones entre el externo y el interno. ¿Listo? Porque adentro tenemos una presión porque estamos como sellados herméticamente, por fuera tenemos conexión con el aire y esto es un agujero. Entonces, el oído medio empieza a regular esas presiones. Por eso cuando usted siente que se marea o siente que se le tapan los oídos, usted siente como una bomba de aire ahí, es asociado a que hay acumulación de presión. ¿Listo? Después de eso, ya aquí en el oído medio llega las ondas y vienen estos tres huesitos. Ya les dije el martillo para qué sirve. El yunque es otro huesito que recibe también el golpe del martillo, entonces me ayuda para transmitir las ondas. Y el estribo está conectado aquí y él lo que hace es que me permite pasar la onda a este sistema que se llama la clóquea. La clóquea, ¿qué hace? Vibra, resuena más rápido, aumenta la vibración y transmite esa vibración al nervio coclear. Y el nervio coclear es el que ya se lleva la información del sonido al cerebro y allá la analiza. ¿Listo? Entonces vemos que el oído no es más que ingresa una onda, genera una vibración en el interior de una cavidad y esa vibración es transmitida a un nervio que va al cerebro y nos permite relacionar la sensación de audición. ¿Listo? Problemas que podemos tener con el oído. Por eso es muy importante relacionarlo. Aquí hay otra partecita antes de eso, listo. Entonces ya vimos y ya hablamos de la clóquea que está conectada. Es esta partecita donde convertimos los impulsos de presión, se convierten en el impulso eléctrico que va al nervio. Esa partecita ya me adelanté y se las conté. Pero ahí pueden ver la clóquea, es como ese enredijo que hay ahí. Y entonces los problemas que yo puedo tener son asociados con que el oído se inflame, que se conoce como otitis, inflamación en alguna parte del oído, que se conoce como otitis, y en el peor de los casos, daño de alguno de los órganos internos, daño del martillo, daño de las membranas, daño de la clóquea, daño del nervio, que en ese caso, cuando ya se daña el nervio o se daña alguno de los componentes del interior del oído, se llega a la sordera, que es la ausencia total de sonido, la ausencia de audición. ¿Listo? La otitis es inflamación. Cuando nuestro cuerpo se inflama es porque se está defendiendo de algo, se está haciendo más grande para evitar y servir de barrera a que algo lo ingrese. ¿Listo? Entonces, en ese caso, permítanme un momento. Hola chicos, qué pena con ustedes que estoy acá solo en la casa y me tuve que encargarme de todo. Entonces, ¿qué les decía? La otitis es la inflamación, entonces es el organismo defendiéndose de un ataque externo, entonces él se inflama. Cuando dejamos de recibir ese ataque externo, el organismo lo que comúnmente hace es desinflamarse porque ya no está sometiendo al estrés que está generando. En este caso, la otitis es reversible, pero si una otitis es maltratada porque la infección o el agente externo sigue atacando el oído, puede llegar a cerrar el canal auditivo y tener la sordera. ¿Listo? Por eso es importante tener cuidado cuando se nos inflaman los oídos, hacernos una buena limpieza o ir al médico para que nos revisen. ¿Listo? Muchas veces los copitos que empleamos para la limpieza
no son lo indicado. ¿Por qué razón? Porque a medida que ustedes trabajan con sus copitos, entonces, en ese caso, usted tiene cera. Cuando usted acciona con el copito, está presionando la cera algunas veces hasta el fondo y llevándola a obstruir el canal auditivo. ¿Listo? Lo cual no es conveniente. Listo, entonces se cierra, se obstruye y eso me genera a mí obstrucciones. ¿Qué es lo recomendable? Adicionar alguna sustancia que me permita sacar esa cera. Puede ser agua, algunas personas usan agua tibia y otras personas usan glicerina. La glicerina entra, disuelve la cera fácilmente y la expulsa del medio. ¿Listo? Entonces, eso serían como las indicaciones para el oído. ¿Listo? Después del oído, ¿con qué seguíamos? Seguíamos, ya salimos de los mecanorreceptores, llegamos a los quimiorreceptores. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Los quimiorreceptores, su principal funcionamiento es debido a una señal química. Entonces, necesito que llegue una sustancia química al medio. ¿Listo? Entonces, nos regulan diferentes funciones. Aquí tenemos la alimentación, porque cuando nos llega el olor a la comida, pues sentimos hambre, es el anticipo de que viene la comida o viene la etapa de alimentación. Actividades sexuales y relaciones sociales, porque nosotros asociamos los olores con las feromonas, que son las principales hormonas reproductivas, y además de eso asociamos muchos aromas que dan en nuestra memoria y los asociamos a principalmente recuerdos. Por ejemplo, algunas veces ciertos aromas nos recuerdan a bebés, ciertos aromas nos recuerdan al colegio. Entonces, eso son sensaciones que quedan albergadas en nuestra memoria y el olfato es uno de los órganos que transmiten por más tiempo la información. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos las fosas nasales, que son grandes cavidades que hay en nuestro interior. O sea, las fosas nasales son simplemente la entrada y acá se expande y queda una gran cavidad. Esa cavidad se llama la cavidad nasal. ¿Para qué sirve esto? Para que el gas ingrese y se acumule en el interior. Al acumularlo en el interior es más fácil captar o concentrar esos aromas. Esos aromas y esas señales químicas llegan a esta parte que está formada principalmente por el bulbo olfativo. El bulbo olfativo son como esas ramitas verdes que vemos ahí. Esas ramificaciones verdecitas que vemos ahí forman parte del bulbo, son como los brazos del bulbo que están expuestos. Ese bulbo olfatorio recoge todas las señales químicas y manda la información directamente al nervio. ¿Listo? Y este nervio, ya vemos nosotros que cualquier cosa conectada a un nervio va directamente al cerebro, mandando la información directamente a nuestro cerebro de que estamos recibiendo información olfativa. ¿Listo? Entonces, el bulbo olfatorio es el que nos permite recolectar toda esa información sensorial que tenemos acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué problemas podemos tener con la nariz o cuáles son los principales problemas? El primero y el más grave de la nariz son todo tipo de inflamaciones que tengamos con ella. ¿Listo? ¿A qué se debe eso? Nuevamente, todo tipo de inflamaciones debido a que un agente externo, algo de afuera, está tratando de ingresar a su nariz. Entonces, la primera opción es bloquearla, restringirla y bloquearla. Entonces, la gripe, ¿cómo la bloquea? O un sistema cuando yo estoy mocosito, llamémoslo así, lo que hace cuando usted está mocosito es que esta cavidad nasal está lubricada comúnmente por una membrana. O sea, la membrana, perdón, está lubricada por una sustancia se conoce como mucosa. O nosotros la conocemos vulgarmente como el moco. ¿Listo? Entonces, el moco es la sustancia viscosa que tenemos que nos permite recubrir la membrana y protegerle de daño. Cuando yo tengo gripa, aumento la producción de moco, entonces empiezo a producir mucho moco y ese moco lo que hace es acumularse en la cavidad. Lo voy a poner hasta incluso, vamos a sacarla de aquí. Ese moco lo que hace es acumularse en la cavidad y sellarla, ¿cierto? Entonces usted empieza a sentir mucho
moquito que empieza a sellar su cavidad y eso obliga a que la gente en patógeno externo que quiere ingresar a su nariz ya no pueda. ¿Listo? ¿Cuál es otro problema asociado al sistema respiratorio? Que cuando la persona presenta mucho moco, en la parte superior estas cavidades están conectadas a un reservorio que tenemos cerca aquí a la frente. Y cuando se acumula aquí por esta parte de mucha mucosa es donde las personas sufren también de sinusitis. O también la dicen sinusitis, que es inflamación de las fosas que se encuentran acá, se llenan de moco y se inflaman y eso causa dolor de cabeza principalmente. ¿Listo? Ese es cuando tenemos gripa. Entonces la gripa no aumenta la producción de mucosidad y sello la entrada nasal. Y la alergia es cuando directamente a mi sistema nasal, a mi sistema olfativo, llega una molécula que no es compatible conmigo, una molécula a la cual yo soy alérgico, un alergeno. Esa sustancia que me detona una respuesta inmediata de que yo no soy compatible con ella, automáticamente hace que las vías respiratorias nasales se inflamen, toda la mucosa se inflama, se irrita y se bloquea, ¿listo? Para evitar que la sustancia siga ingresando a través de su sistema. Comúnmente la reacción alérgica es más fuerte porque la sustancia que está ingresando a nosotros es tóxica para nosotros. Para algunas personas puede ser una, para otras personas es otro tipo de molécula, pero es altamente tóxica y por eso la reacción alérgica es tan fuerte. Algunas personas, incluso por lo menos así como alergia al polen, se les cierra la tráquea para evitar que sigan ingresando la sustancia, ¿listo? Pero en este caso lo primero que vamos a ver es con la nariz, que la nariz se irrita y se cierra, se aprieta para que no podamos ingresar. Ahorita sí, tenemos ya dentro de los quimios tenemos el gusto, ¿cómo funciona? ¿Para qué sirve? Sirve pues para captar sabores en la boca. Y en este caso, el principal órgano que tenemos aquí a desarrollar es la lengua. La lengua es el principal órgano del gusto. Con ningún otro órgano podemos nosotros captar sabores. Hasta incluso me preguntaban que uno hay veces capta sabores con el olfato, que uno huele y dice, me sabe a tal cosa. Esas moléculas olfativas pueden pasar, como está conectada, nuestra nariz está conectada con la laringe, pueden pasar a las células que tenemos epiteliales que tenemos en la lengua y darnos la sensación de gusto, ¿listo? Entonces, en la célula tenemos principalmente algo que se conoce como papilas gustativas. Son células especializadas para obtener la respuesta química de un sabor determinado, ¿listo? Entonces, tenemos las papilas gustativas que se encuentran en la lengua, son esos punticos que cuando sacamos la lengua vemos como esos punticos que se parecen a la fresa. Dentro de las papilas tenemos las yemas gustativas. Las yemas gustativas son esta parte que vemos aquí. ¿Listo? Las yemas gustativas son como tal el lugar donde se me concentran los impulsos nerviosos. ¿Listo? Dentro del poro de la papila se concentran ahí los impulsos de sabor y son enviados directamente al nervio. Ya de la yema pasa directamente al nervio y eso pasa directamente al sistema nervioso central, es decir, se informa a nuestro cerebro el sabor, ¿listo? ¿Qué debemos ver? Espérenme a ver que yo recuerdo que aquí estaba más grande, si no lo vemos aquí en la imagen. Las lenguas tienen diferentes zonas donde yo puedo obtener los sabores, ¿listo? Entonces, espérame, lo voy a buscar aquí para que lo veamos más grande. Sabores en la lengua. La lengua tiene ciertas zonas que me van a mí permitir sentir esos sabores como tal, ¿listo? No es que yo no los pueda sentir en toda la lengua, sí los puedo sentir en toda la lengua, sino que lo que ocurre es que comúnmente persisten más en algunas zonas, ¿listo? Entonces veamos, por ejemplo, aquí tenemos el sabor dulce, lo sentimos casi con la punta de la lengua, miren. El salado lo sentimos con los costados. El ácido lo sentimos con la parte posterior de la lengua y casi llegando ya a lo que sería la tráquea y el ingreso al sistema sentimos el sabor amargo. ¿Listo? Y este umami es el sabor. ¿Qué será umami? Es un sabor.
¿Listo? El umami es un sabor que relaciona una mezcla de todos, por eso se siente en el centro de la lengua. Entonces, cuando yo digo que es un sabor umami, es por ejemplo el sabor agridulce, no es ni dulce, ni es amargo, ni es ácido, ni es salado, sino que es una mezcla que yo no logro describir. Eso lo siente en el centro de la lengua. Y no es que el centro de la lengua sea específico para el sabor, es que como ahí convergen diferentes zonas del sabor de las demás partes de la lengua, yo puedo sentir esa mezcla ahí, ¿listo? Entonces recordemos eso, existen los sabores y los podemos tener, por ejemplo, aquí en esta imagen vemos mejor, vemos la imagen que está, el umami, que lo siento en toda la lengua, el agrio lo siento en los costados, dulce en la punta, amargo al fondo y salado alrededor de la lengua. Eso me permite a mí sensar y determinar los sabores que puedo tener, ¿listo? Ahorita sí, vamos a ver cuáles son los posibles daños que yo puedo tener en la lengua. Aparte de morderme la lengua, que es muy doloroso, y dañarla, listo, o sea, daños mecánicos. Pero entonces, son células muy sensibles al entorno y estos receptores garantizan la supervivencia, ya que muchas actividades como la alimentación sexuales y sociales son reguladas por sustancias y señales químicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy ingresando algo a mi organismo para alimentarme o para entrar en un entorno social principalmente, la mayoría de las sustancias pasan por la lengua. Entonces usted va por el campo y encuentra una valla, coge la valla y la prueba. Si la valla le sabe feo, muy posiblemente su cerebro y su organismo indicándole que la sustancia que tiene esa valla no es compatible con usted. Entonces, hay veces uno muerde y eso fue un sistema evolutivo que fuimos desarrollando los humanos para censar nuestro entorno. Entonces, huele mal, sabe mal, no me lo como. Y así sería. Entonces, esa sería la forma como tenemos ahí. Entonces, principales dolencias que tenemos en la lengua son, tenemos en este caso, asociadas principalmente con la falta de higiene bucal. Permítanme. Entonces, chicos, aquí tenemos la mala higiene bucal causa acumulación de sustancias en la lengua. Esa acumulación principalmente pueden ser que hongos, microorganismos. ¿Por qué? Porque la lengua es un lugar muy húmedo y al ser un lugar muy húmedo es propicia que crezca todo tipo de microorganismos en ella, ¿listo? Y esos microorganismos como necesitan alimentarse, ¿de quién se empiezan a alimentar? Se empiezan a alimentar de nuestro tejido. Entonces eso es lo que conocemos como las aftas, fuegos, sapos, no sé cómo les dirán ustedes. Entonces eso es lo que genera ese dolor ahí. ¿Qué se debe hacer en este caso? Como son microorganismos, la principal lucha contra ellos es el uso de antibióticos. ¿Listo? Cuando es un afta muy grande, se recomienda el uso de antibióticos para matar esos microorganismos que tenemos en la lengua. ¿Listo? Es el principal afectación que podemos tener en la lengua. Ahorita sí viene uno de los más importantes, la vista. Es un sistema fotorreceptor que nos sirve para reflejar la luz. ¿Por qué? Porque todos los objetos reflejan luz para producir una imagen. Es decir, la luz llega contra cualquier superficie y rebota, se refleja. Entonces, esa luz que se refleja, nosotros, miren, llegó la luz, esa luz se reflejó y esa luz es la que recoge nuestro ojo. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que el ojo llega la luz a esto que se conoce como la córnea. La córnea es ese tejido cristalino que nos recubre el ojo y que es como la ventanita, ¿listo? En el interior tenemos el iris, el cual nos da la estructura y nos permite como servir de foco, cierra o abre para controlar la cantidad de luz. Si hay mucha luz, él se cierra para protegernos de la luz. Si hay muy poca, él se expande para que deje pasar la mayor cantidad de luz, ¿listo? Y de paso el iris también es el que nos da el color característico de nuestros ojos. ¿Listo? Entonces, él se cierra o se abre y cuando ya cierra por ahí,
pasa a este sistema que se llama el cristalino. El cristalino es como un lente dentro de nuestro ojo que nos permite enfocar mejor, nos permite puntualizar y limpiar esas ondas de luz y enviarlas al fondo de nuestro cerebro. Pero el cristalino, ¿qué hace? Miren, el cristalino invierte es como una lupa, cruza los rayos de luz. Entonces lo que estoy viendo, mi ojo lo interpreta como si estuviera al revés. ¿Listo? Y eso hace que mande la señal, miren, aquí está el derecho, manda la señal como si estuviera al revés. ¿Listo? Sirve como una lupa, entonces invierte los rayos y finalmente llega a esta parte que se conoce como la retina. La retina es como el telón de fondo que tenemos nosotros acá. ¿Listo? Y ese telón de fondo recoge la imagen y la manda al nervio óptico. O sea, todos los impulsos nerviosos que llegan ahí, los recoge y los manda al nervio óptico para que salgan al cerebro. O sea que nosotros vemos al revés, sí. En nuestro ojo llega la imagen al revés, esa señal se manda al cerebro y el cerebro dice aquí algo no encaja, esto está al revés y él mismo lo decodifica y lo coloca al derecho para poder sentir. Pero todo ese proceso pasa en el ojo, ¿listo? Entonces vemos aquí que el nervio óptico envía la señal al hemisferio izquierdo del cerebro donde la invierte nuevamente y ya la imagen queda derecha como tal, ¿listo? El funcionamiento del ojo. Es un órgano muy sensible porque si vemos bien, todos estos tejidos del ojo son tejidos blandos. ¿Listo? Al ser tejidos blandos son de mucho cuidado porque se pueden lastimar fácilmente. Incluso yo puedo llegar a rayarme la córnea solo por frotarme el ojo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los oftalmólogos les recomiendan a uno que nunca nos rasquemos los ojos o nos los frotemos para evitar daños a la córnea. La córnea es como un vidrio, entonces si usted lo frota, lo puede estar rayando. ¿Listo? Entonces, ya en esa escala tenemos las enfermedades que nos pueden dar en los ojos. La primera de ellas siempre va a ser inflamación. ¿Listo? Siempre va a ser que por alguna razón algo me está entrando al ojo y el ojo se inflama para poder defenderse. En este caso, cuando tengo una inflamación ocular, la conocemos como conjuntivitis. ¿Listo? Entonces, miren ahí, ¿qué pasa? El ojo se irrita, empieza a irrigar sangre para ayudar a limpiar. Y por eso también irrigamos lágrimas, para poder lubricar y sacar el agente externo. ¿Listo? También tenemos la miopía, que la miopía consiste en que ese punto de luz que debe estar enfocado perfectamente aquí en el nervio óptico debe dar aquí, voy a cambiar de color, debe dar aquí en el nervio óptico, ese sería el punto perfecto. Resulta que la miopía hace que se desvíe ese punto de enfoque, entonces en lugar de apuntar al centro, apunta por acá arriba. Eso hace que tengamos imágenes borrosas o distorsionadas de cierta perspectiva o profundidad, ¿listo? Entonces cuando eso pasa con cierta perspectiva, es porque un ojo ha crecido más que el otro. Y eso causa que no enfoquemos bien. ¿Cómo se corrige? Pues con lentes. Entonces colocan un lente aquí y el lente lo que hace es ajustar para que este haz de luz que está desfasado pegue directamente en el nervio óptico. Lo configuramos para que la luz vaya directamente al nervio óptico. Y al pasar eso ya mejora la visión, ¿listo? Eso es la miopía. Hay otra enfermedad también que se llama astigmatismo. El astigmatismo es no poder enfocar bien de lejos o no poder enfocar una distancia característica. ¿Por qué? A medida que viajan las ondas, cuando llegan a nuestro ojo, él la refleja de una forma muy difusa y hace que veamos las cosas borrosas. ¿Listo? Y el último de ellos es el glaucoma. El glaucoma es, ¿recuerdan? Entre la córnea, el iris y el cristalino. Es que mandan una información al cristalino y al iris de que tienen que, por así decirlo, volverse más fuertes, empezar a recargarse. Y cuando eso pasa, el cristalino empieza a crear más capas de cristalino, una sobre otra. Cuando se acumulan muchas capas de cristalino es como cuando usted pone un vidrio encima de otro, de otro, de otro, y esos vidrios se van ensuciando. Todos los vidrios causan que haya como tal una problemática aquí. Entonces, ese es el problema que tenemos allí con los sistemas asociados al glaucoma, ¿listo? Que pueden llegar y eso perjudica la visión porque está nublando esa parte.
¿Listo? Entonces, ahora la etapa final, ya con eso ya hemos abarcado todo lo que estábamos hablando de los sistemas de los sentidos, los órganos mecanoreceptores, quimioreceptores y fotorreceptores. Y ahora ya solo quedan en sus manos, muchachos, realizar la actividad del día de hoy. La encontrarán aquí al final, donde podrán encontrar todo lo asociado con los sentidos de función. Listo, entonces, ahorita inmediatamente les subo la clase y ustedes van realizando la actividad asociada al día de hoy. Listo, la semana de preguntas. Recuerden colocar su nombre en el chat para llamar a lista y quedo atento a cualquier comentario. ¿Alguna pregunta antes de que nos corten? ¿Listo? Recuerden colocar aquí, recuerden hacer la actividad, la cual ya pueden subirla a la plataforma. ¿Listo? En caso de que nos corten, ya nos veríamos mañana. ¿Perfecto? Listo, ya estamos los tres, ya no hay problema de que nos vayamos. Entonces nos veríamos el día mañana.